Hermanos, les doy la bienvenida a esta nueva instancia de lectura bíblica. Vamos a continuar con nuestra lectura del libro de Hechos y vamos a continuar donde nos quedamos. Terminamos la semana pasada en el capítulo 15 y nada más para recordar qué fue lo que pasó en la última instancia. En el capítulo 15 quedamos en que el capítulo 15 nos narra el primer concilio de la iglesia que fue en Jerusalén. Un concilio, una reunión de cristianos, de ancianos, de líderes, en donde se tomaba una decisión importante. Y la decisión que se tomó fue: ¿qué vamos a hacer con los nuevos cristianos que no son judíos y que no se han circuncidado, que no guardan la ley de Moisés, que no guardan el sábado? ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Los vamos a obligar a circuncidarse, a guardar la ley de Moisés y todas esas cosas? Entonces se decidió que no, que somos salvos por medio de la fe en Jesús y que la circuncisión y la ley de Moisés no son requerimientos a cumplir en el sentido en cómo se cumplía étnicamente, que como lo cumplían los judíos. No necesitábamos practicar la circuncisión como señal del pacto, porque el pacto que teníamos con Dios era por medio de la fe en Jesús. ¿Ok? Entonces, ahí fue donde nos quedamos y terminó esa historia contándonos la separación entre Pablo y Bernabé. ¿Okay? Pablo y Bernabé iban a comenzar un nuevo viaje misionero y al final terminaron separándose. Pablo se fue con Silas y Bernabé se fue con Juan Marcos, ¿okay? Que es la misma persona que escribió el Evangelio de Marcos. Entonces vamos a continuar el capítulo 16. Ya de aquí ya no vemos más a Bernabé como lo veíamos antes, porque el enfoque de aquí en adelante se torna hacia Pablo. Entonces, leamos capítulo 16, pero antes vamos a orar. Padre Celestial, te agradezco por este día y por la oportunidad que tenemos de leer tu palabra. Te pido que nos guíes y nos enseñes algo que transforme nuestras vidas para siempre y que nos sirva para la eternidad. Transfórmanos más a la imagen de tu Hijo Jesús en la medida que nos exponemos a tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Leamos, capítulo 16, dice: Pablo fue primero a Derbe, luego a Listra, donde había un discípulo joven llamado Timoteo. Su madre era una creyente judía, pero su padre era griego. Los creyentes de Listra e Iconio tenían un buen concepto de Timoteo, de modo que Pablo quiso que él los acompañara en el viaje. Por respeto a los judíos de la región, dispuso que Timoteo se circuncidara antes de salir, ya que todos sabían que su padre era griego. Luego fueron de ciudad en ciudad enseñando a los creyentes y que siguieran las decisiones tomadas por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén. Así que las iglesias se fortalecían en su fe y el número de creyentes crecía cada día. Luego, Pablo y Silas viajaron por la región de Frigia y Galacia, porque el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia en ese tiempo. Luego, al llegar a los límites con Misia, se dirigieron al norte, hacia la provincia de Bitinia. Pero de nuevo el Espíritu de Jesús no les permitió ir allí. Así que siguieron su viaje por Misia hasta el puerto de Troas. Esa noche Pablo tuvo una visión. Puesto de pie, un hombre de Macedonia, al norte de Grecia, le rogaba: ven aquí a Macedonia y ayúdanos. Entonces decidimos salir de inmediato a Macedonia, después de haber llegado a la conclusión de que Dios nos llamaba a predicar la buena nueva allí. Subimos a bordo de un barco en Troas y navegamos directo a la isla de Samotracia y al día siguiente desembarcamos en Neápolis. De allí llegamos a Filipos, una ciudad principal de ese distrito de Macedonia y una colonia romana, y nos quedamos allí varios días. El día de descanso nos alejamos un poco de la ciudad y fuimos a la orilla de un río, donde pensamos que la gente se reuniría para orar. Y nos sentamos a hablar con unas mujeres que se habían congregado allí. Una de ellas era Lidia, de la ciudad de Tiatira, una comerciante de tela púrpura muy costosa, quien adoraba a Dios. Mientras nos escuchaba, el Señor abrió su corazón y aceptó lo que Pablo decía. Ella y los de su casa fueron bautizados y nos invitó a que fuéramos sus huéspedes. Si ustedes reconocen que soy una verdadera creyente en el Señor, dijo ella, vengan y quédense en mi casa. Y nos insistió hasta que aceptamos. Cierto día, cuando íbamos al lugar de oración, nos encontramos con una joven esclava que tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro. Por medio de la adivinación ganaba mucho dinero para sus amos.
ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos. Esto mismo sucedió día tras día hasta que Pablo se exasperó de tal manera que se dio la vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y al instante el demonio la dejó. Las esperanzas de sus amos de hacerse rico ahora quedaron destruidas. Así que agarraron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza del mercado ante las autoridades. Toda la ciudad está alborotada a causa de estos judíos, le gritaron a los funcionarios de la ciudad. Enseñan costumbres que nosotros, los romanos, no podemos practicar porque son ilegales. Enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas, y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearan con varas de madera. Los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies en el cepo. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios y los demás prisioneros escuchaban. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante, todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. El carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Dio por sentado que los prisioneros se habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse. Pero Pablo le gritó: ¡detente! ¡No te mates! Estamos todos aquí. El carcelero pidió luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después los sacó y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le contestaron: cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa. Y le presentaron la palabra del Señor tanto a él como a todos los que vivían en su casa. Aún a esa hora de la noche el carcelero los atendió y les lavó las heridas. Enseguida ellos lo bautizaron a él y a todos los de su casa. Enseguida lo bautizaron, hermanos. Wow. El carcelero, versículo 34, el carcelero los llevó adentro de su casa y les dio de comer. Y tanto él como los de su casa se alegraron porque todos habían creído en Dios. A la mañana siguiente los funcionarios de la ciudad mandaron a la policía para que le dijera al carcelero: suelta a esos hombres. Entonces el carcelero le dijo a Pablo: los funcionarios de la ciudad han dicho que tú y Silas quedan en libertad. Vayan en paz. Pero Pablo respondió: ellos nos golpearon en público sin llevarnos a juicio y nos metieron en la cárcel. Y nosotros somos ciudadanos romanos. Y ahora quieren que nos vayamos a escondidas. De ninguna manera. Que vengan ellos mismos a ponernos en libertad. Cuando la policía dio su informe, los funcionarios de la ciudad se alarmaron al enterarse de que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos. Entonces fueron a la cárcel y se disculparon con ellos. Luego los sacaron de allí y les suplicaron que se fueran de la ciudad. Una vez que salieron de la cárcel, Pablo y Silas regresaron a la casa de Lidia. Allí se reunieron con los creyentes y los animaron una vez más. Después se fueron de la ciudad. Capítulo 17. Más tarde, Pablo y Silas pasaron por las ciudades de Anfípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga judía. Como era su costumbre, Pablo fue al servicio de la sinagoga y durante 3 días de descanso seguidos usó las escrituras para razonar con la gente. Explicó las profecías y demostró que el Mesías tenía que sufrir y resucitar de los muertos. Decía: este Jesús de quien les hablo es el Mesías. Algunos judíos que escuchaban fueron persuadidos y se unieron a Pablo y Silas, junto con muchos hombres griegos temerosos de Dios y un gran número de mujeres prominentes. Entonces, ciertos judíos tuvieron envidia y reunieron a unos alborotadores de la plaza del mercado para que formaran una turba e iniciaran un disturbio. Atacaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas a fin de sacarlos a rastras y entregarlos a la multitud. Como no lo encontraron allí, en su lugar sacaron arrastrando a Jasón y a algunos de los otros creyentes y los llevaron al consejo de la ciudad. Pablo y Silas
Han causado problemas por todo el mundo, gritaban. Y ahora están aquí perturbando también nuestra ciudad. Y Jasón los ha recibido en su casa. Todos ellos son culpables de traición contra el César porque profesan lealtad a otro rey llamado Jesús. La gente de la ciudad y también los del consejo de la ciudad quedaron totalmente confundidos por estas palabras. Así que los funcionarios obligaron a Jasón y a otros creyentes a pagar una fianza y luego los soltaron. Esa misma noche, los creyentes enviaron a Pablo y a Silas a Berea. Cuando llegaron allí, fueron a la sinagoga judía. Los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Como resultado, muchos judíos creyeron, como también lo hicieron muchos griegos prominentes, tanto hombres como mujeres. Cuando unos judíos de Tesalónica se enteraron de que Pablo predicaba la palabra de Dios en Berea, fueron allá y armaron un alboroto. Los creyentes enseguida tomaron medidas y enviaron a Pablo a la costa, mientras que Silas y Timoteo permanecieron allí. Los que acompañaban a Pablo fueron con él hasta Atenas. Luego regresaron a Berea con instrucciones para Silas y Timoteo de que se apresuraran a unirse a él. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, se indignó profundamente al ver la gran cantidad de ídolos que había por toda la ciudad. Iba a la sinagoga para razonar con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios, y hablaba a diario en la plaza pública con todos los que estuvieran allí. También debatió con algunos filósofos y epicúreos y estoicos. Son dos filosofías, los epicúreos y los estoicos. Son dos líneas de filosofía. Cuando les habló acerca de Jesús y de su resurrección, ellos dijeron: ¿qué trata de decir este charlatán con estas ideas raras? Otros decían: parece que predica a unos dioses extranjeros. Entonces lo llevaron al concilio supremo de la ciudad. Ven, háblanos sobre estas nuevas enseñanzas. Dijeron: dices cosas bastante extrañas y queremos saber de qué se tratan. Cabe explicar que todos los atenienses, al igual que los extranjeros que están en Atenas, al parecer pasan todo el tiempo discutiendo las ideas más recientes. Es un comentario de Lucas, del escritor de Hechos. Entonces Pablo, versículo 22, entonces Pablo, de pie ante el concilio, les dirigió las siguientes palabras: hombres de Atenas, veo que ustedes son muy religiosos en todo sentido, porque mientras caminaba observé la gran cantidad de lugares sagrados, y uno de sus altares tenía la siguiente inscripción: a un Dios desconocido. Este Dios a quienes ustedes rinden culto sin conocer es de quien yo les hablo. Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, ya que es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por hombres, y las manos humanas no pueden servirlo, porque Él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad. De un solo hombre creó todas las naciones de la tierra. De antemano decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían, y determinó los límites de cada una. Su propósito era que las naciones buscaran a Dios, y quizás acercándose a tientas lo encontraran, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos, como dijeron algunos de sus propios poetas. Nosotros somos su descendencia. Y como esto es cierto, no debemos pensar en Dios como un ídolo diseñado por artesanos y hecho de oro, plata o piedra. En la antigüedad, Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas, pero ahora Él manda que todo el mundo en todas partes se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él. Pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que Él ha designado, y les demostró a todos quién es ese hombre al levantarlo de los muertos. Cuando oyeron a Pablo hablar acerca de la resurrección de los muertos, algunos se rieron con desprecio, pero otros dijeron: queremos oír más sobre este tema más tarde. Con esto terminó el diálogo de Pablo con ellos, pero algunos se unieron a él y se convirtieron en creyentes. Entre ellos estaba Dionisio, un miembro del concilio, una mujer llamada Dámaris y varios más.
Capítulo 18. Después Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Allí conoció a un judío llamado Aquila, nacido en la región de Ponto, quien estaba recién llegado de Italia junto con su esposa Priscila. Habían salido de Italia cuando Claudio César deportó de Roma a todos los judíos. Pablo se quedó a vivir y trabajar con ellos porque eran fabricantes de carpas igual que él. Cada día de descanso, Pablo se encontraba en la sinagoga tratando de persuadir tanto a judíos como a griegos. Después de que Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo pasó todo el tiempo predicando la palabra. Testificaba a los judíos que Jesús era el Mesías, pero cuando ellos se opusieron y lo insultaron, Pablo se sacudió el polvo de su ropa y dijo: la sangre de ustedes está sobre sus propias cabezas, yo soy inocente. De ahora en adelante iré a predicar a los gentiles. Entonces salió de allí y fue a la casa de Ticio Justo, un gentil que adoraba a Dios y que vivía al lado de la sinagoga. Crispo, el líder de la sinagoga, y todos los de su casa creyeron en el Señor. Muchos otros en Corinto también escucharon a Pablo, se convirtieron en creyentes y fueron bautizados. Una noche, el Señor le habló a Pablo en una visión y le dijo: no tengas miedo, habla con libertad, no te quedes callado, pues yo estoy contigo y nadie te atacará ni te harán daño, porque mucha gente de esta ciudad me pertenece. Así que Pablo se quedó allí 1 año y medio enseñando la palabra de Dios. Cuando Galión llegó a ser gobernador de Acaya, unos judíos se levantaron contra Pablo y lo llevaron ante el gobernador para juzgarlo. Acusaron a Pablo de persuadir a la gente a adorar a Dios en formas contrarias a nuestra ley. Pero justo cuando Pablo comenzó a defenderse, Galión se dirigió a los acusadores de Pablo y dijo: escuchen ustedes, judíos, si aquí hubiera alguna fechoría o un delito grave, yo tendría una razón para aceptar el caso, pero dado que es solo un asunto de palabras y nombres y de su ley judía, resuélvalo ustedes mismos, me niego a juzgar tales asuntos. Así que los expulsó de la corte. Entonces la multitud agarró a Sóstenes, el líder de la sinagoga, y lo golpeó allí mismo en la corte. Pero Galión no le dio a eso ninguna importancia. Después Pablo se quedó en Corinto un tiempo más. Luego se despidió de los hermanos y se fue a Cencrea, que quedaba cerca. Allí se rapó la cabeza según la costumbre judía en señal de haber cumplido un voto. Después se embarcó hacia Siria y llevó a Priscila y Aquila con él. Primero se detuvieron en el puerto de Éfeso, donde Pablo dejó a los demás. Mientras estuvo en Éfeso, fue a la sinagoga para razonar con los judíos. Le pidieron que se quedara más tiempo, pero él se negó. Al irse, sin embargo, dijo: si Dios quiere, regresaré. Entonces zarpó a Éfeso. La siguiente parada fue en el puerto de Cesarea. De allí subió y visitó a la iglesia de Jerusalén, y luego regresó a Antioquía. Después de pasar un tiempo en Antioquía, Pablo regresó por Galacia y Frigia, donde visitó y fortaleció a todos los creyentes. Mientras tanto, un judío llamado Apolos, un orador elocuente que conocía bien las Escrituras, llegó a Éfeso desde la ciudad de Alejandría, en Egipto. Había recibido enseñanza en el camino del Señor y les enseñó a otros acerca de Jesús con espíritu entusiasta y con precisión. Sin embargo, él solo sabía acerca del bautismo de Juan. Cuando Priscila y Aquila lo escucharon predicar con valentía en la sinagoga, lo llevaron aparte y le explicaron el camino de Dios con aún más precisión. Apolos pensaba ir a Acaya y los hermanos de Éfeso lo animaron para que fuera. Les escribieron a los creyentes de Acaya para pedirles que lo recibieran. Cuando Apolos llegó, resultó ser de gran bendición para los que por gracia de Dios habían creído. Refutaba a los judíos en debates públicos con argumentos poderosos. Usando las Escrituras, les explicaba que Jesús era el Mesías. Capítulo 19. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo viajó por las regiones del interior hasta que llegó a Éfeso, en la costa, donde encontró a varios creyentes. ¿No recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron?, les preguntó. No, contestaron, ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo. Entonces, ¿qué bautismo recibieron?, preguntó. Y ellos contestaron: el bautismo de Juan el Bautista. Pablo dijo:
El bautismo de Juan exigía arrepentirse del pecado, pero Juan mismo le dijo a la gente que creyera en el que vendría después, es decir, en Jesús. En cuanto oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Después, cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo descendió sobre ellos y hablaron en otras lenguas y profetizaron. Había unos 12 hombres en total. Luego, Pablo fue a la sinagoga y predicó con valentía durante los siguientes 3 meses, discutiendo persuasivamente sobre el reino de Dios. Pero algunos se pusieron tercos, rechazaron el mensaje y hablaron públicamente en contra del camino. Así que Pablo salió de la sinagoga y se llevó a los creyentes con él. Entonces asistía diariamente a la sala de conferencias de Tirano, donde exponía sus ideas y debatía. Esto continuó los siguientes 2 años, de modo que gente de toda la provincia de Asia, tanto judíos como griegos, oyó la palabra del Señor. Dios le dio a Pablo el poder para realizar milagros excepcionales. Cuando ponían sobre los enfermos pañuelos o delantales que apenas habían tocado la piel de Pablo, quedaban sanos de sus enfermedades y los espíritus malignos salían de ellos. Un grupo de judíos viajaba de ciudad en ciudad expulsando espíritus malignos. Trataban de usar el nombre del Señor Jesús en sus conjuros y decían: te ordeno en el nombre de Jesús, de quien Pablo predica, que salgas. 7 de los hijos de Seba, un sacerdote principal, hacían esto. En una ocasión que lo intentaron, el espíritu maligno respondió: conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Entonces el hombre con el espíritu maligno se lanzó sobre ellos, logró dominarlos y los atacó con tal violencia que ellos huyeron de la casa desnudos y golpeados. Esta historia corrió velozmente por toda Éfeso, entre judíos y griegos por igual. Un temor solemne descendió sobre la ciudad y el nombre del Señor Jesús fue honrado en gran manera. Muchos de los que llegaron a ser creyentes confesaron sus prácticas pecaminosas. Varios de ellos que practicaban la hechicería trajeron sus libros de conjuros y los quemaron en una hoguera pública. El valor total de los libros fue de 50.000 monedas de plata. Y el mensaje acerca del Señor se extendió por muchas partes y tuvo un poderoso efecto. Tiempo después, Pablo se vio obligado por el Espíritu a pasar por Macedonia y Acaya antes de ir a Jerusalén. Y después de eso, dijo: tengo que ir a Roma. Envió a sus 2 asistentes, Timoteo y Erasto, que se adelantaran a Macedonia, mientras que él se quedó un poco más de tiempo en la provincia de Asia. Por ese tiempo se generó un grave problema en Éfeso con respecto al camino, el cristianismo. Comenzó con Demetrio, un platero que tenía un importante negocio de fabricación de templos de plata en miniatura de la diosa griega Artemisa. Él les daba trabajo a muchos artesanos, los reunió a todos junto con otros que trabajaban en oficios similares y les dirigió las siguientes palabras: caballeros, ustedes saben que nuestra riqueza proviene de este negocio. Pero como han visto y oído, este tal Pablo ha convencido a mucha gente al decirles que los dioses hechos a mano no son realmente dioses. Y no solo lo ha hecho en Éfeso, sino por toda la provincia. Por supuesto que no solo hablo de la pérdida del respeto público para nuestro negocio, también me preocupa que el templo de la gran diosa Artemisa pierda su influencia y que Artemisa, esta magnífica diosa adorada en toda la provincia de Asia y en todo el mundo, se le despoje de su gran prestigio. Al oír esto, montaron en cólera y comenzaron a gritar: grande es Artemisa de los Efesios. Pronto toda la ciudad se llenó de confusión. Todos corrieron al anfiteatro arrastrando a Gayo y Aristarco, los compañeros de viaje de Pablo, que eran macedonios. Pablo también quiso entrar, pero los creyentes no lo dejaron. Algunos de los funcionarios de la provincia, amigos de Pablo, también le enviaron un mensaje para suplicarle que no arriesgara su vida por entrar en el anfiteatro. Adentro era un griterío, algunos gritaban una cosa y otros otra. Todo era confusión. De hecho, la mayoría ni siquiera sabía por qué estaba ahí. Los judíos de la multitud empujaron a Alejandro hacia adelante y le dijeron que explicara la situación. Él hizo señas para pedir silencio e intentó hablar. Pero cuando la multitud se dio cuenta de que era judío, empezaron a gritar de nuevo y siguieron sin parar como por 2 horas.
¡Grande es Artemisa de los Efesios! ¡Grande es Artemisa de los Efesios! Por fin el alcalde logró callarlos lo suficiente para poder hablar. Ciudadanos de Éfeso, les dijo, todos saben que la ciudad de Éfeso es la guardiana oficial del templo de la gran Artemisa, cuya imagen nos cayó del cielo. Dado que esto es un hecho innegable, no deberían perder la calma ni hacer algo precipitado. Ustedes han traído a estos hombres acá, pero ellos no han robado nada del templo ni tampoco han hablado en contra de nuestra diosa. Si Demetrio y los artesanos tienen algún caso contra ellos, las cortes están en sesión y los funcionarios pueden escuchar el caso de inmediato. Dejen que ellos presenten cargos formales, y si hubiera quejas sobre otros asuntos, podrían resolverse en una asamblea legal. Me temo que corremos peligro de que el gobierno romano nos acuse de generar disturbios, ya que no hay razón para todo este alboroto, y si Roma exige una explicación, no sabremos qué decir. Entonces los despidió y ellos se dispersaron. Capítulo 20. Cuando se acabó el alboroto, Pablo mandó llamar a los creyentes y los alentó. Después se despidió y viajó a Macedonia. Mientras estuvo allí, animó a los creyentes en cada pueblo que atravesó. Luego descendió a Grecia, donde se quedó 3 meses. Se preparaba para regresar en barco a Siria, cuando descubrió que unos judíos tramaban una conspiración contra su vida. Entonces decidió regresar por Macedonia. Varios hombres viajaban con él. Sus nombres eran Sópates, hijo de Pirro, de Berea, Aristarco y Segundo, de Tesalónica, Gayo de Derbe, Timoteo también, Tíquico y Trófimo, de la provincia de Asia. Ellos se adelantaron y nos esperaron en Troas. Finalizada la Pascua, subimos a un barco en Filipos de Macedonia, y 5 días después nos reencontramos con ellos en Troas, donde nos quedamos una semana. El primer día de la semana nos reunimos con los creyentes locales para participar de la Cena del Señor. Pablo les estaba predicando y como iba a viajar al día siguiente, siguió hablando hasta la medianoche. El cuarto de la planta alta donde nos reuníamos estaba iluminado con muchas lámparas que titilaban. Como Pablo hablaba y hablaba, a un joven llamado Eutico, que estaba sentado en el borde de la ventana, le dio mucho sueño. Finalmente se quedó profundamente dormido y se cayó desde el 3er piso y murió. Pablo bajó, se inclinó sobre él y lo tomó en sus brazos. No se preocupen, les dijo, está vivo. Entonces todos regresaron al cuarto de arriba, participaron de la cena del Señor y comieron juntos. Pablo siguió hablándoles hasta el amanecer y luego se fue. Mientras tanto, llevaron al joven a su casa vivo y sano y todos sintieron un gran alivio. Pablo viajó por tierra hasta Asón, donde había arreglado que nos encontráramos con él. Y nosotros viajamos por barco. Allí él se unió a nosotros y juntos navegamos a Mitilene. Al otro día navegamos frente a la isla de Quío y al día siguiente cruzamos hasta la isla de Samos y un día después llegamos a Mileto. Pablo había decidido navegar sin detenerse en Éfeso porque no quería pasar más tiempo en la provincia de Asia. Se apresuraba a llegar a Jerusalén de ser posible para el festival de Pentecostés. Cuando llegamos a Mileto, Pablo envió un mensaje a los ancianos de la iglesia de Éfeso para pedirles que vinieran a su encuentro. Cuando llegaron, Pablo declaró: ustedes saben que desde el día que pisé la provincia de Asia hasta ahora, he hecho el trabajo del Señor con humildad y con muchas lágrimas. He soportado las pruebas que me vinieron como consecuencia de las conspiraciones de los judíos. Nunca me eché para atrás a la hora de decirles lo que necesitaban oír, ya fuera en público o en sus casas. He tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos por igual: la necesidad de arrepentirse del pecado, de volver a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesús. Ahora estoy obligado por el Espíritu a ir a Jerusalén. No sé lo que me espera allí, solo que el Espíritu Santo me dice que en ciudad tras ciudad me espera cárcel y sufrimiento. Pero mi vida no vale nada para mí, a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. La tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Y ahora sé que ninguno de ustedes a quienes les he predicado el reino volverá a verme. Declaro hoy que he sido fiel. Si alguien sufre la muerte eterna, no será mi culpa.
porque no me eché para atrás a la hora de declarar todo lo que Dios quiere que ustedes sepan. Entonces cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios. Alimenten y pastoreen al rebaño de Dios, su iglesia, comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado ancianos. Sé que después de mi salida vendrán de en medio de ustedes falsos maestros como lobos rapaces y no perdonarán al rebaño. Incluso algunos hombres de su propio grupo se levantarán y distorsionarán la verdad para poder juntar seguidores. Cuidado. Recuerden los 3 años que pasé con ustedes, de día y de noche, mi constante atención y cuidado, así como mis muchas lágrimas por cada uno de ustedes. Y ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, que tiene poder para edificarlos y darles una herencia junto con todos los que Él ha consagrado para sí mismo. Yo nunca he codiciado plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. Ustedes saben que mis 2 manos han trabajado para satisfacer mis propias necesidades e incluso las necesidades de los que estuvieron conmigo. Y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor Jesús: hay más bendición en dar que recibir. Cuando Pablo terminó de hablar, se arrodilló y oró con ellos. Todos lloraban mientras lo abrazaban y le daban besos de despedida. Estaban tristes principalmente porque les había dicho que nunca más volverían a verlo. Luego lo acompañaron hasta el barco. Amén. Hasta aquí llegamos, hermanos, capítulo 20. Y, hermano, esta historia última es súper triste, pero refleja el corazón de un verdadero pastor, hermanos queridos. El corazón de un verdadero pastor, de un hombre que pasó 3 años con la gente de la provincia de Éfeso. Y Pablo les dice: vean, hermanos, estos 3 años lo único que hice fue predicarles el Evangelio. Este fue mi mensaje para ustedes, para los judíos y para los griegos. Arrepiéntanse de sus pecados y crean en Jesús. Nunca quise la plata de ustedes, nunca tomé nada de ustedes, siempre trabajé para suplir mis necesidades. Así que cuídense de los falsos maestros. Y a los pastores le habló, a los ancianos, a los que quedaron a cargo: cuiden el rebaño de Dios de los falsos maestros. Hermano, qué gozo es poder terminar un ministerio de esa forma. El poder decir: ninguno de ustedes, si alguno de ustedes se pierde, no va a ser por mi culpa, porque yo les prediqué el Evangelio, yo les prediqué la verdad. Y tener una conciencia limpia, ¿cierto? Qué glorioso la vida del apóstol Pablo. Y vemos que nuevamente terminamos nuestra lectura con una separación del apóstol Pablo. Y es que la vida del apóstol Pablo fue llamada a viajar, a predicar el Evangelio por el mundo. Y este tipo de llamado, hermano, es doloroso, porque uno ama a las personas y después tiene que separarse para continuar llevando el Evangelio a otros lugares. Otra parte que me gustaría mencionar y hacer un comentario acá es la historia del capítulo 19, cuando Pablo empieza a ministrar en Éfeso y mucha gente se convierte, y resulta que hay un grupo de hechiceros que estaban tratando de expulsar demonios en el nombre de Jesús y en el nombre de Pablo. Entonces es muy interesante esto, porque a veces nosotros usamos en el nombre de Jesús como si fuera un mantra, como si fueran palabras mágicas, como si fuera decir abracadabra. Y la verdad es que el nombre de Jesús no funciona así. Esta persona, este joven, empezó a decir, eran 7 jóvenes, empezaron a expulsar un demonio y a decir: te expulso en el nombre de Jesús. Y el demonio se les arrojó encima, lo golpeó, les sacó la ropa y tuvieron que salir corriendo desnudos. El demonio les dijo a los jóvenes: conozco a Jesús, sé quién es Jesús, sé quién es Pablo, pero no los conozco a ustedes. De nada sirve que ustedes nombren el nombre de Jesús si ustedes no tienen ninguna relación con Jesús. Y esto nos enseña algo, hermano, que no se trata de simplemente sentirse identificado con Jesús, de venir a la iglesia, de decir la palabra Jesús, sino que hay que creer en Él y entregarle nuestra vida, tener una verdadera relación con Él. Y aún más impactante es lo que viene después, porque
mucha gente y muchos de estos hechiceros comienzan a recibir al Señor y comienzan a confesar sus pecados de hechicería y comienzan a quemar sus libros. Hermano, y los libros en esa época eran caros. La producción de un libro no era en serie como es ahora, con las imprentas, era a mano. Entonces un libro podía costar mucha plata y esta gente comenzó a decir: yo ya no quiero esta vida, quiero seguir a Cristo, quiero seguir a Jesús, por lo tanto voy a tomar todo lo que me vincula a mi vida pasada, a mi pecaminosidad, a la hechicería, a la maldad, y lo voy a destruir porque yo quiero caminar libre con Cristo. ¡Qué maravilloso, hermano! ¡Qué decisión más radical! Y esa es la forma en la que el Señor Jesús quiere que nosotros le sigamos, que dejemos atrás todo peso, todo lo que nos ata a nuestra vida pasada y caminemos hacia Él. Y a veces eso va a costar mucho, un alto precio. Vea, nos dice que todos los que quemaron sus libros, y el valor total de la quema de libros fue de 50.000 monedas de plata. Posiblemente se está refiriendo a un denario. 50.000 denarios. Hermanos, para que lo vea de esta forma, el sueldo base o el sueldo promedio en el Imperio Romano era de un denario al día. Un denario era el trabajo de un día. 300 denarios, que fue lo que costó el perfume que derramaron en los pies de Jesús, era el trabajo de aproximadamente un año, un poquito más de un año. 50.000 denarios. ¿Cuánto es 50.000 denarios? Vamos a sacar la cuenta, hermano. Hermanos, 50.000 denarios aproximadamente son 166 años de trabajo. ¿Qué es lo que era? ¿Qué cantidad de plata? Imagínense, 166 años de trabajo quemados en un solo día para seguir a Cristo. Hermanos, seguir a Cristo a veces nos va a costar. Si no estamos dispuestos a sacrificar lo que antes era valioso para nosotros, entonces probablemente deberíamos reconsiderar nuestro llamado, ¿ok? Eso es todo lo que tengo para hoy. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar y nos vamos a despedir. Padre Celestial, muchas gracias por esta instancia. Te pido que tu palabra sea profunda en nuestro corazón. Sigue bendiciéndonos, sigues hablándonos, Señor, porque queremos conocerte más. Bendice a mis hermanos en este día y te pido que sigas haciéndoles crecer más a la imagen de tu Hijo Jesús. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga.